es La tregua de Mario Benedetti. Y pues no sé si sepan, pero es como el libro más famoso de Benedetti, ¿no? Bueno, tiene sus poemas que sí son famosos, pero bueno, yo he visto a mucha gente que realmente es como, ay, la traigo, la traigo. Cuando di clases, los maestros todos estaban como encantados con La tregua y los niños se ponían a leer esto, ¿no? Entonces como que me di cuenta que sí, es muy leído. Quise darle como primero pues otro enfoque más que solo a la novela, solo el pensamiento de qué pasó en la novela, qué está pasando ahí en esta novela, centrarme más en la estructura de la novela, porque me pareció algo bastante interesante, ¿no? Me puse a pensar en esto. ¿Qué pasa con La tregua? La tregua es una novela que está escrita en forma de diario, es el diario de Martín Santomé. Y por lo tanto voy a retomar qué pasa con los diarios, porque me parece algo bastante interesante dentro del mundo de la literatura. Como sabemos, los diarios pues, son estos cuadernos que nos acompañan para escribir quiénes somos, lo que pensamos, lo que nos pasa durante la jornada, pero pues ¿cuál es su origen? Se dice que se rastrea un poco el origen en los libros de cuentas del Bajo Medievo, ¿no? Donde, pues como un libro de contabilidad de ahora, ahí ¿no? Anotaban cuáles eran los gastos y todo esto. Luego de ahí también existían los diarios de viaje, que estaban más centrados pues, en esto, que son los viajes y todo esto. Y ese tipo de diarios dio pie para que existieran después los diarios íntimos. Se fue dando, una cosa llevó a la otra. El diario de la navegación, los libros de cuentas y los diarios de viaje. Y existieron, pero no se les dio tanta importancia como en el romanticismo. Ven que en el romanticismo surgió esto de la exaltación del yo y de repente empezaron a surgir personas que escribían sus cosas y hubo un escritor de diarios muy importante llamado Henry Frédéric Amiel, de este periodo del romanticismo, era suizo. Él era una persona normal, y resulta que cuando era niño a su mamá le dio tuberculosis. Él tenía 11 años y a su mamá le dio tuberculosis y 2 años después su papá se suicidó. Entonces quedó solo, se fue con unos tíos y esos tíos vieron que era un chico inteligente y lo mandaron para la universidad y él fue filósofo. Pero pues él no fue famoso por ser filósofo tanto como por sus diarios. Yo creo que su vida le dio un tipo de sensibilidad que hizo que él se pusiera a escribir estos diarios y se juntaron 12 volúmenes con 17,000 páginas de su vida, ¿no? Entonces imagínense tantas cosas que él escribía. Este fue como el primer diario famoso, que les digo que justo se da en esta etapa del romanticismo. El primer diario famoso y mucha gente de ahí como que le fue copiando. De hecho, para Tolstoy, este diarista fue como una inspiración que hizo que él escribiera su diario. Entonces, ¿qué pasa con el diario? A veces es como... El nombre es como mi diario íntimo, ¿no? Mi diario personal. ¿Qué pasa con el nombre de este tipo de escritos? Hay como ciertos puntos de vista que dicen, ¿cómo puedes llamarle diario íntimo si se está publicando, ¿no? De repente se empezaron a publicar y les digo, gente como Tolstoy, Kafka, Jovellanos, también tenemos el famosísimo diario de Ana Frank, se fue dando un poco más, ¿no? Entonces ya no eran diarios privados, ¿no? No era algo como de solo yo, sino que de repente mucha gente ya empezó a escribir diarios con ese afán de ser publicados. Y ahí hay como un aspecto importante como para pensar, ¿no? ¿Realmente se está haciendo fiel a esta verdad si tú sabes que te van a publicar? Pero bueno, entonces tenemos que un elemento muy importante para el diario es el tiempo. ¿Por qué? Porque el diario se puede decir que está encerrado en una como contradicción. El diario por una parte es un tipo de escritura abierta, porque no sé si a ustedes les ha tocado conocer a alguien que dice, ay, fui al cine, guardo este ticket del cine para mi diario, o de esta cena la voy a guardar en mi diario. Yo tengo un amigo que en su diario escribe cosas que le pasan, pero también dibuja mucho, ¿no? Es como un lugar que puedes hacer lo que sea, ¿no? Puedes mezclar muchísimos tipos de texto, o de repente en tu diario puedes escribir unos versos, empezar a escribir algunas ideas, ¿no? Realmente es como un collage de escritos, entonces es una forma muy abierta, pero también es una forma muy cerrada, porque tú no puedes escribir qué te va a pasar mañana, ¿no? Bueno, puedes como decir, mañana voy a hacer esto, pero tú no sabes al pie de la letra qué va a pasar, entonces ahí no puedes ir más allá del tiempo.
un aspecto, el aspecto más importante es este, ¿no? El tiempo dentro del diario, que no te permite ir más allá, estás encerrado en tu día a día, pero también el momento en el que lo haces. Hay una cita de Gerard Genet. Él resulta que también escribía sus diarios, y él menciona que hay igual otra paradoja dentro de los diarios, porque resulta que es una narración intercalada. ¿Por qué? Me pasa algo, ¿no? Por ejemplo, hoy me enojo con mi hermana, y voy a escribir en mi diario este enojo, ¿no? Como de este día, pero resulta que me enojé en la mañana y puede que escriba yo en la tarde. Entonces voy a escribir la emoción de ese momento, pero un poco con los ojos de las horas de más, ¿no? Este desfase que hay entre el momento de hoy me pasó esto hace rato, pero en este momento pienso esto acerca de eso, ¿no? Está este desfase temporal también siempre en el diario. Pero a mí me pone a pensar que de repente uno, no sé, yo sí llevo un diario. Puedo escribir lo que me pasó una semana después, ¿no? Yo lo sigo sintiendo que es mi diario, no porque de repente no escribí en una semana, pero porque puse todo lo que me pasó días antes, ¿no? De repente sí hay autores que dicen, es que tiene que ser día a día, ¿no? Cada jornada, pero a veces también es un poco difícil. Pero entonces, el diario entra dentro de los textos que hablan de uno mismo, no se puede decir las autobiografías. ¿Cuál es la diferencia entre una autobiografía y un diario, no? Después de todo, los dos están hablando de mi persona, ¿no? Y yo estoy contando acerca de mí. Entonces, una de las diferencias más importantes es que el diario lo empezamos en un punto del tiempo en el que vamos a hablar del pasado, pero también vamos a seguir hablando del futuro. Normalmente en las memorias siempre estamos hablando de un pasado que se quedó ahí. Por lo tanto, siguiendo a Karl Weintraub, dice que el diario es el proceso de relatar una vida en el significado que tiene la misma en el momento presente. Y en la autobiografía podemos apreciar la interpretación de un pasado. En el diario, la carta, la crónica y los anales adquieren un valor en el hecho de no ser más que interpretaciones momentáneas de la vida. Entonces, la autobiografía no es lo que te pasó en el momento como en el diario. En la autobiografía sí puedes pensar. De repente en tu diario puedes escribir odio a esta persona. Años después en tu siguiente diario puedes poner esta persona es increíble, me parece bien. Uno puede rectificar, ¿no? Pero también en la autobiografía uno puede decir cosas malas acerca de una persona porque está peleado, ¿no? Entonces a veces uno censura los sentimientos verdaderos. En el diario la censura como que no va tanto, ¿no? Y bueno, dentro de hay una clasificación de Álvaro Luque Amo que hace de 4 características importantes para que un diario sea considerado como tal. La primera de ellas es su carácter fragmentario. ¿Por qué? Porque un diario no va a estar escrito a la primera, ¿no? O en un corto periodo de tiempo, sino que es algo constante, algo que uno va haciendo. Pero entonces son fragmentos, ¿no? Pequeños fragmentos de un día, o por ejemplo a mí me pasa que estoy escribiendo un día, me interrumpo y sigo contando del día anterior, ¿no? Entonces es una escritura muy fragmentada, pero que puede juntarse, ¿no? Como un mosaico, se unifica después de todo. Eso no pasa con otros textos. Como segunda característica es lo cotidiano, ¿no? Lo que te va pasando día a día. De repente, si tú tienes una libreta en la que no escribes lo que te pasa día a día, no le pones las fechas, pues puede ser más otra cosa, ¿no? Un conjunto de tus pensamientos, de tu forma de ser y cosas así, pero realmente el diario sí te pide que sea como cosas que te pasan en tu día a día y que tengas tu fecha, ¿no? Es importantísimo que un diario tenga fecha. Por ejemplo, no pasa lo mismo con el boceto de una novela, o una novela como tal, ¿no? Ven que luego al final de una novela viene la fecha, ¿no? Como tal, como en La Tregua. Me parece que sí está como tal. Montevideo, enero a mayo de 1959. Es importante como un dato curioso acerca de la novela, pero no es crucial para la novela, no es como, si yo no sé este dato, no voy a entender la novela. Sí es súper necesaria una fecha,
porque tú puedes comparar qué pasó el año pasado con tus pensamientos de ahora. Entonces el segundo elemento es este, ¿no? Que tiene que ser cotidiano y tiene que tener esas características de la fecha. La tercera característica es que siempre va a estar dentro del tiempo presente, a menos que, por ejemplo, estas excepciones de cuando, si por ejemplo tú, Benito, dices voy a empezar mi diario hoy, vas a de repente hablar de ti, cosas del pasado, pero cuando retomes vas a estar siempre hablando del presente, 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 y eso no pasa con, por ejemplo, igual la autobiografía, este tipo de textos que te están hablando siempre de tu pasado, ¿no? De cuando yo era niño, las cosas que hice, las cosas que me pasaron antes. Entonces, también tiene, esto del tiempo presente, también tiene como un punto de encuentro con el género epistolar, ¿no? De repente encontramos las cartas de muchos escritores y vemos esto, que igual son emociones al momento y también tienen como mucha intimidad. Y hay este doble juego también, ¿no? De escribes cartas para ser publicadas o las escribes por las escribes, porque también ya se ha dado mucho este fenómeno, ¿no? Que se publican las cartas de ciertos escritores, ¿no? Pero tienen igual ese punto de encuentro en que siempre se habla de un presente, ¿no? Y la temporalidad. Y la cuarta característica, creo que es como lo clave, es que el personaje dentro de esta narración que es el diario siempre voy a ser yo. Dentro de la literatura conocemos, bueno, sabemos que la diégesis es el universo literario, ¿no? O sea, aquí dentro es lo que pasa en Uruguay, en estas oficinas, ¿no? Ese es el universo literario, es la diégesis. Entonces, ¿qué pasa con los diarios? Son homodiegéticos y autodiegéticos. ¿Por qué? Porque el narrador está viviendo dentro de ese universo, a él le están pasando las cosas y él mismo las está contando. No es como en una novela, ¿no? Que de repente hay un narrador que te cuenta qué le pasó a él. No, en el diario yo mismo cuento lo que me pasa a mí, que estoy viviendo dentro de este universo. Entonces siempre habla de un yo, por lo tanto es interesante ver que de repente en este tipo de narraciones, como en La Tregua, de repente te hablan de muy pocos personajes, ¿no? Y algunos son bastante secundarios, así pasa en un diario. Tú puedes hablar de cierta persona que realmente no fue tan importante para ti, pero la mencionas. Y uno siempre va a estar siendo el protagonista de estas historias. Entonces esas son las 4 características principales para que un diario pueda ser considerado como tal. Me parece muy interesante esto del collage, de las mezclas que se hacen, ¿no? De lo abierto que puede ser este género. Hasta ese momento que les digo del romanticismo, pues no había sido considerado como tal un género literario, pero les digo que ya varios autores empezaron a escribir sus diarios con esa intención de ser publicados o también como un ejercicio, y traje algunos ejemplos de algunos diarios de algunos escritores. Pero también encontré un artículo de René Avilés Favila que se llama La autobiografía como género literario, y habla un poco de estos textos, ¿no? Que siempre son autobiográficos y hace una clasificación de ellos, pero me llamó la atención mucho lo que él menciona respecto a los textos autobiográficos. Les voy a leer. Dice: aceptemos que en los textos de corte personal, diarios, autobiografías, memorias, hay inalterablemente un afán protagonista. El que escribe es el héroe. Considera que su vida, sea la del artista, sea la de un político, sea la de un cirquero, es fundamental. Está llena de ejemplos heroicos y, en consecuencia, su deber es contarla, entregársela a la humanidad, para que sirva de guía. Entonces el texto autobiográfico se vuelve maniqueo. ¿O acaso alguien narraría cómo fue engañado por su esposa? ¿O cómo robó al erario aprovechando su condición de funcionario público? ¿O peor todavía, cómo liquidó un enemigo mortal? Lo dudo. Más aún, pocas personas que se hayan atrevido a narrar su vida contarán con precisión titubeos, momentos de cobardía o errores. Al contrario, narrarán hazañas, triunfos, y sin duda los magnificarán. Convertirán a cada momento de su vida en epopeya. Entonces, este escritor nos dice que él duda un poco de estos textos
porque asume que quien escribe su propia historia siempre se va a poner como un tipo de héroe, ¿no? Como difícilmente él menciona, ¿acaso alguien narraría cómo fue engañado por su esposa? ¿Cómo robó al erario aprovechando su condición de funcionario público? O peor todavía, ¿cómo liquidó un enemigo mortal? Él nos pregunta, ¿creen que alguien realmente lo escribiría? No sé, yo pienso que él dice que en las autobiografías, diarios y memorias. En el diario esto pasa un poco menos, porque si a veces se asume que es íntimo, como les dije, en este carácter privado, yo pienso que mucha gente también dice, a mí me gusta escribir como terapia, yo escribo como terapia. Y por ejemplo, aquí los ejemplos que nos pone, si su esposa, si fue engañado por su esposa, pues va a querer tener esa catarsis, ¿no? Va a querer sacarlo todo. Se me hacía bastante descarado que alguien sí escribiera en su diario cómo robó al erario aprovechando su condición de funcionario público. Pero imagínense, ¿no? Uno se pone a pensar que si a veces estos textos sí tienen un carácter de privado, ¿cuánta gente que nosotros conocemos no llevará un diario, no? Es realmente interesante, ¿no? ¿Cuánta gente que tiene cosas interesantes de decir puede llevar uno? Entonces, yo siento que a veces sí se da y a veces no en el diario, pero es menos. Pero también, si uno a veces piensa, y si alguien encuentra mi diario y lo lee y ve todas estas cosas tan ruines de mi persona, tal vez también sí puede haber un poco de autocensura. Pero yo siento que lo importante es como que lo pensáramos y tal vez como pues escribir realmente lo que sentimos, ¿no? Yo de repente sí, por ejemplo, bueno, yo antes escribía el diario y lo escribía muy feo, porque no quería ni siquiera yo entenderle a mi letra, ¿no? Era como que sí quiero recordar, pero no, pero sí. Pero de repente ya lo pienso y sí veo esto, ¿no? Que han sido rescatadas muchas cosas. Entonces también está jugando en mí la autocensura, ¿no? Pero sería interesante conocer este tipo de sentimientos tan crudos de las personas, ¿no? Los diarios sí me parecen algo muy interesante. Entonces, como les acabo de leer en la cita de René Avilés Favila, él cuenta esto, ¿no? Que normalmente la gente tiende a ponerse como un héroe, ¿no? Como alguien admirable. Y siento que traje algunos ejemplos donde encontramos que sí, pero también que no, ¿no? O sea, realmente no es tan así. Y bueno, quería mencionar a Franz Kafka, que también fue, bueno, ustedes saben, ¿no? Conocidos por sus escritos, pero también fue un gran escritor de diario. Me parece sorprendente lo que él hacía, ¿no? Sabemos que él trabajaba normalmente, lo que ahora se dice vulgarmente como godines, él tenía su vida en la oficina, y miren, ¿no? O sea, la gente critica mucho esta figura del oficinista cuando se puede llegar a hacer lo que fue Franz Kafka, ¿no? Que trabajaba a diario, tenía como este universo en la oficina, pero llegaba y en las noches se ponía a escribir sus novelas, sus textos, ¿no? Lo que él escribía, pero aparte se daba el tiempo para escribir un diario y hacerlo durante mucho tiempo. Y bueno, les traje algunos fragmentos del diario de Kafka que me parecieron interesantes acerca de lo que es escribir un diario. Les voy a leer un fragmento del 23 de diciembre de 1911, que fue un sábado al parecer. Una de las ventajas de llevar un diario consiste en que uno se vuelve, con una claridad tranquilizadora, consciente de las transformaciones a las que está sometido incesantemente. Unas transformaciones que uno crea, presiente y admite generalmente de un modo natural, pero que siempre niega inconscientemente cuando se trata de obtener esperanza y paz con semejante reconocimiento. En el diario se encuentran pruebas de que uno ha vivido, ha mirado a su alrededor, ha notado y ha anotado observaciones incluso en estados de ánimo que hoy parecen insoportables. O sea que esta mano derecha se movió como en este momento, en el que, de hecho, gracias a la posibilidad de tener una visión de conjunto del estado anterior, nos hemos vuelto más sensatos, aunque por esto mismo debemos reconocer más aún la intrepidez de nuestro esfuerzo, de entonces que sin embargo se mantuvo en una total ignorancia. Entonces, respecto a lo que les mencioné anteriormente, uno no siempre es como el héroe. Él aquí, Kafka, menciona que a veces uno tiene sentimientos que uno ya no quiere lidiar con ellos o ya no puede, ¿no? Pero los plasmó en el diario. Y también, como menciona Kafka, uno ve cómo va evolucionando como persona, va viendo sus cambios, ¿no? De repente, si uno agarra un diario de hace 5 años, puede decir, ay Dios, no sé, o cómo cambié para bien, para mal, ¿no? Uno hace como un balance de lo que es su vida. Luego Kafka, el 25 de febrero de 1900, en 23 de diciembre de 1911, nos dice esto:
Unos meses después, en febrero de 1912, 25 de febrero, cambia su estado de ánimo y dice: desde hoy no dejar el diario, escribir con regularidad, no rendirse, aunque no haya redención. Aquí tiene que él quiere seguir escribiendo, en la que siguiente es la que les dije. Está el contraste, él quiere decir, él no dice no hay que dejar de escribir el diario, hay que intentarlo, porque de repente, imagínense, el diario es un gran compromiso, diario, ¿no? Decir qué hice este día, qué hice el otro. Les digo que yo de repente si me atraso sí siento esa pesadez de decir, bueno, el lunes hice esto, el martes hice esto, pero ya es más cansado, pero sí es como el compromiso de estar escribiendo. Y Kafka nos dice que hay que escribir con regularidad, no rendirse. Yo creo que se lo dice a él mismo porque también le ha de tener como este juego de, bueno, tengo esto que escribir, estas cosas que hacer, ¿no? Debió haber pasado por su mente. Luego, en octubre de 1913 nos menciona que ya no quiere, dice, ni siquiera tengo ganas de llevar un diario, probablemente porque ya faltan en él demasiadas cosas. Tal vez porque solo tuve que describir una y otra vez unas acciones efectuadas a medias. Aquí esto que mencionó me pareció interesante. Aquí él decía, sí, quiero escribir, meses después, imposible llevarlo, ya no puedo, aparte porque lo que escribo lo escribo a medias. Les digo, es un compromiso porque si escribes un día, de repente se te va la emoción, ¿no? de lo que pasó. Me refiero a que si tú escribes enojado y tienes que interrumpirlo, lo retomas y vas a decir, ya no estoy tan enojado, ya no pienso esto, ya no vas a acabar como con eso tan importante que estabas sacando y diciendo. Entonces, ahí se nota el contraste entre el sí querer escribir y el ya no puedo, el ya no quiero, se notan estos sentimientos humanos. Luego, otra autora que escribía diarios fue Alejandra Pizarnik. Y ella leyó los diarios de Kafka, de Virginia Woolf, y como que se dio cuenta, también como los autores del romanticismo, que los diarios podían servir de ejercicio literario. Entonces aquí les traigo un ejemplo de una autora que sí escribía diarios, pero no tanto como con una intención de expresar lo que son tus sentimientos, tus pensamientos, tu forma de pensar, sino lo veía ella como un ejercicio de literatura, más que como algo íntimo. Les leo un fragmento donde podemos ver esto. Domingo 21 de junio. He trabajado 2 horas. Y ello porque pensé que JB podría leer mi artículo. Lo escribía pensando en él. Dicha de escribir o de trabajar en cualquier cosa. El silencio interno que se produce. Pero no escribo poemas. He perdido el hilo. No sé dónde estoy poéticamente. Absurdo. Lo que yo deseo es escribir en prosa, respeto por la prosa, excesivo respeto por la prosa. Curioso, sé interrogar en poesía, no lo sé en prosa. Quiero decir, sé estudiar un poema breve, naturalmente. Cuando se trata de prosa, entro en la confusión. Pero podría empezar con cuentos muy breves. No, yo quiero un refugio. El refugio es una obra en forma de morada. ¿Acaso no lo es, digamos, diario? Entonces, tenemos a Alejandra Pizarnik que sí está escribiendo lo que le pasa, pero si se dieron cuenta que habla de escribir prosa, de escribir poesía. Ella sí lo veía al diario como un ejercicio para mejorar su forma de escribir, mejorar su literatura. Y bueno, esta autora que les acabo de mencionar, les digo que leyó a los diarios de Kafka. De hecho, en el libro personal de Kafka de Alejandra Pizarnik se encontraron demasiadas anotaciones, se ve que los leía y releía así como subrayado y cosas así, no sé, realmente les ponía atención. Y otra autora que habla de este proceso, bueno, de creación dentro de la escritura de los diarios es Virginia Woolf, también analizada por Alejandra Pizarnik. Y aquí hay un ejemplo de esto que Virginia Woolf hablaba, que en los diarios a veces encontramos diamantes en bruto. ¿No les pasa que luego están hablando, como tienen tantas cosas de decir o escribiendo, que de repente dicen, ay, qué frase tan chida me aventé, qué interesante está esto que dije, o bueno, esto lo pudo haber dicho un escritor? Luego son cosas que se le olvidan a uno, ¿no? Hubiera estado bueno escribirlas en el momento, pero así pasa, en la escritura del diario de repente estás tan ido en tu literatura, tan solo pensando en lo que estás escribiendo que no te das cuenta, y al revisarlo hallas lo que ella hablaba que eran diamantes en bruto. Dice, me doy cuenta, sin embargo,
de que lo escrito en este diario no cuenta como escritura, ya que acabo de releer el diario del año pasado y estoy muy impresionada por el galope desordenado y rápido del texto, que a veces, de hecho, da sacudidas casi intolerables sobre los adoquines. Pero si no lo hubiera escrito más rápido que la más rápida máquina de escribir, si me hubiera detenido a pensar, nunca lo habría escrito. Y la ventaja del método es que propaga accidentalmente divagaciones que habría excluido de haberme parado, pero que son diamantes en medio del basurero. Aquí ella está salvando esa reflexión, que ella sabía que tenía que escribir esas cosas en ese momento, que podía perder la emoción que tenía en ese momento y que después de todas estas cosas que se escriben, puede después rescatarlas para su propia literatura. Y esto que también dice, que la ventaja del método es que propaga accidentalmente divagaciones que uno habría excluido. De repente uno se deja llevar tanto en la literatura. También, por ejemplo, Elena Garro, en sus diarios de repente hablaba de una cosa y cambiaba del tema a otra, estaba hablando de su literatura y luego hablaba de su prima y luego de su ex esposo y cosas así, ¿no? Realmente de repente hay muchas ires y venires y divagaciones. Lo que recuerda, bueno, a mí me recuerda a un escritor mexicano, Salvador Elizondo, que él desde los 12 años empezó a escribir diarios hasta el momento de su muerte, lo que hizo que juntara un total de 83 cuadernos de aproximadamente 400 páginas cada uno. Imagínense ver la obra toda junta. Y él, aparte de sus diarios, tenía sus noctuarios. Ya casi al final de su vida, bueno, bastantes años antes, él dijo como, bueno, ¿qué pasa conmigo? Vamos a ver qué cosas tengo aquí en la mente, proyectos que quiero sacar, y de repente a veces no podía dormir, y en las noches se paraba y como que quería él buscar estas divagaciones nocturnas, ¿no? Él sabía que no eran cosas tan coherentes, pero de repente también hallaba estos diamantes en bruto. Entonces imagínense algo como más elaborado. Tus diarios, este autor, les digo, 83 cuadernos, pero aparte, más allá, llevaba sus noctuarios con estas divagaciones, estas cosas que de repente le venían a la mente. Y bueno, creo que por último quería también mencionar a una autora que me gusta bastante y también escribía diarios y creo que fue también bastante conocida por esto, que es Anais Nin, ¿no? La recordamos y bueno, esta autora me hace contrastar, también por eso quería cerrar con ella, esta cita que mencioné de Agnes Varga, porque ella sí mostraba crudamente lo que ella era, cosas fuertísimas. Ella escribía acerca, no sé si ustedes sabían, recuerdan que ella fue amante de Henry Miller, o bueno, Henry Miller fue su amante porque ella estaba casada y también salía con Henry Miller. Resulta que se embarazó de Henry Miller y él le dijo, pues, ay, eso como puedas, bueno, le dijo que no lo quería, ¿no? Ella tampoco quería al bebé y aparte estaba casada, pero sentía esta culpa porque decía, su esposo Hugo decía, yo no quiero darle a Hugo un hijo que no es suyo, porque no le iba a decir. De repente tenía esa opción de embarazarse y decirle a su esposo y ella no quería esa culpa de darle otro hijo a su esposo, pero pues Henry Miller no quería tenerlo, ella no sabía qué hacer y pues abortó. El problema es que ella ya tenía varios, o sea, ya era como un aborto de un embarazo avanzado, no recuerdo muy bien ahorita, tal vez unos 6 meses. Entonces fue muy difícil para ella porque pues fue como ella mencionaba en sus diarios, va a ser como un trabajo de parto, fue como parir ese feto que se murió como estrangulado antes de salir. Y ella escribe todo esto en los diarios, imagínense, ¿no? Yo creo que ahí sí es exponer todo lo que es uno, sin miedo a lo que puedan decir de ti. Ella expone esto y dice que era una niña y siente un poco esa culpa, pero también piensa que ella no quiere traer a alguien al mundo a sufrir, sabe lo que ella sufrió. Por ejemplo, ella, su papá la abandonó también, bueno, esa por un lado lo del aborto, que les digo que fue bastante fuerte lo que ella vivió, pero ahorita me lleva esta otra historia, que también en sus diarios tenía el incesto que tuvo con su papá. Ella tenía, pero su papá los abandonó, de repente ella lo fue a buscar y un amigo que era psicoanalista o psiquiatra, no recuerdo ahorita muy bien, le dijo que como que tratara de seducir al papá para después abandonarlo, como para curar esa como obsesión que tenía, ¿no? No que su amigo no le dijo, oye, llévalo a cabo, ¿no? Sino como sedúcelo, luego déjalo para como que también le regreses eso que hizo él de abandonarte.
pero pues sí se llevó a cabo, ¿no? Entonces imagínense, todas estas emociones plasmadas en un diario, el querer escribir realmente se puede juzgar, pero a la vez son cosas bastante fuertes, ¿no? Estos temas que aún ahora, ¿no? En pleno 2017 siguen siendo cosas muy fuertes, como tanto un aborto como un incesto, que puede ser juzgado muy fácilmente, y si ahorita lo leemos podríamos decir, no, es que está mal. Bueno, no, si lo leemos, no. Si alguien nos los menciona, alguien puede decir, es que está mal, pero si lo lees en el diario, pues puedes ver todos los sentimientos que tenía ella, todas las cosas por las que estaba pasando, y uno puede llegar a comprender a la otra persona, llegar a comprender por qué pasó. Entonces ahí este diario te puede llevar a saber qué es lo que pasaba en la vida de Anaís. Y bueno, aparte de que ella mencionaba todas estas cosas, también ella veía el diario como un beneficio para su propia literatura. Anaïs Nin mencionó esto: fue mientras escribía un diario que descubrí cómo capturar los momentos de vida. Llevar un diario durante toda mi vida me ayudó a descubrir algunos elementos básicos esenciales para la vitalidad de la escritura. Cuando hablo de la relación entre mi diario y la escritura, no pretendo generalizar sobre el valor de escribir un diario, ni aconsejar a nadie a hacerlo, sino simplemente extraer de este hábito ciertos descubrimientos que pueden ser fácilmente incorporados a otros tipos de escritura. De ellos, el más importante es la naturalidad y espontaneidad. Estos elementos surgieron, he observado, desde mi libertad de selección en el diario solo escribía sobre lo que me interesaba realmente, lo que sentía con más fuerza en ese momento, y este fervor, este entusiasmo, produjo una viveza que a menudo se marchitó en mi trabajo formal. La improvisación, la libre asociación, la obediencia al estado de ánimo, la impulsividad, las innumerables imágenes, retratos, descripciones, bocetos impresionistas, experimentos sinfónicas a los que podía acudir en cualquier momento por material. Entonces, también ella reflexiona acerca de su propia escritura dentro de la escritura de los diarios y menciona esta naturalidad y espontaneidad que tiene la escritura de un diario, esa frescura que ella quisiera retomar para los momentos de su escritura. Bueno, traje esta revisión de sus autores, como vieron, un poco al azar, basado en los diarios que a mí me interesan, y también como para que veamos qué pasa con estos autores que escriben diarios, porque resulta que ya entrando al tema de la tregua con Mario Benedetti también escribía diarios. De ahí sale un poco esta facilidad, esta naturalidad para poder escribir la novela. Entonces, hablando ya, centrándonos al tema de Mario Benedetti, un poquitito de su contexto. Él nació en 1920 y su papá era químico. Su papá decidió, ¿cómo se dice?, tener una farmacia que quebró. Entonces, desde muy chiquito se vio enfrentado con la pobreza. Por lo tanto, Mario Benedetti solo estudió hasta la secundaria, imagínense. Y a los 14 años empezó a trabajar. Y tuvo trabajos en una casa que vendía repuestos de automóviles, también en taquigrafía, vendió autos, vendió terrenos, también fue cajero, fue empleado de una empresa inmobiliaria, ayudante de contaduría. Entonces tuvo diferentes trabajos porque desde chiquito él tuvo que trabajar. Y una cosa curiosa de él es que dice que a los 8 o 9 años él conseguía unas monedas escribiendo un diario y vendiéndoselo a sus amigos. Entonces, desde chiquito, ¿no?, él tenía esto de escribir un diario y también fue tal vez uno de sus primeros trabajos, ¿no? La tregua, la estructura de la tregua es un diario, el diario de Martín Santomé. Respecto a lo que dije anteriormente, podemos encontrar ciertas cosas que ahorita les voy a ir mencionando. Entonces, si vamos ya directo a la tregua, tenemos que es un diario que empieza el lunes 11 de febrero, cuando él tiene en la mente que está a punto de jubilarse, ¿no? Casi lo primero que escribe es como 6 meses y 28 días antes de jubilarme, ¿no? Él está contando el tiempo para que se pueda jubilar. Entonces, narra este periodo y este estado de ánimo que él tenía. Él está a punto de cumplir 50 años.
Entonces, cuando él cumpla 50 años va a poder jubilarse. Y yo creo que le llega ese momento de su vida en el que pues va a pensar, ¿no? Bueno, le llegó ese momento, está pensando, ¿qué voy a hacer con mi tiempo? ¿A qué me voy a dedicar? Tal vez la jardinería, tal vez siga escribiendo esto. Y de repente le da muchas vueltas está escribiendo sus estados de ánimo y como les menciono, empieza a divagar acerca de una tía y menciona todo esto que escribí para decir que no quiere ser patético, porque él está pensando en su jubilación y que no va a saber qué hacer con su tiempo y no quiere ser visto como alguien patético, alguien de lástima, que ya no tiene como grandes cosas que hacer. Entonces, narra su vida de lo que le pasa respecto a su trabajo y esto de jubilarse, pero también qué pasa en su vida familiar. Él es viudo, tiene 3 hijos, que son Esteban, Jaime y Blanca. Entonces narra acerca de su difícil situación que fue para él ser padre soltero de esos chicos y ya son grandes, bueno, ya no son tan chicos, pues, de 20 y tantos, y lo que tiene que enfrentarse él como papá día a día, convivir con ellos, ¿no? De repente los hijos y sus ánimos que ya no van tanto como en la forma de pensar de él. Y aquí en viernes 22 de febrero vamos a ver que surge una forma de pensar en la que él está pensando qué va a hacer cuando se jubile y habla acerca de la escritura. Dice, viernes 22 de febrero, cuando me jubile, creo que no escribiré más este diario, porque entonces me pasarán, sin duda, muchas menos cosas que ahora, y me va a resultar insoportable sentirme tan vacío y además dejar de ello una constancia escrita. Cuando me jubile, tal vez lo mejor sea abandonarme al ocio, a una especie de modorra compensatoria, a fin de que los nervios, los músculos, la energía se relajen de a poco y se acostumbren a bien morir. Pero no. Hay momentos en que tengo y mantengo la lujosa esperanza de que el ocio sea algo pleno, rico, la última oportunidad de encontrarme a mí mismo. Y eso sí valdría la pena anotarlo. Entonces tenemos a nuestro personaje, Martín Santomé. Recién lo que nosotros empezamos a leer de este diario, dice que se va a jubilar y tal vez ya no le van a dar muchas ganas de escribir el diario porque ya no le van a pasar tantas cosas. Pero de repente dice, bueno, tal vez el ocio no sea tan malo y él puede tener la última oportunidad de encontrarse a sí mismo y eso sí valdrá la pena escribirlo. Él sabe que ese tipo de cosas sí vale la pena anotarlas, ¿no? Las reflexiones que te dan el diario acerca de ti mismo. Tal vez ya no va a tener muchas cosas que hacer, pero un ejercicio para su persona sí sabe que va a poder funcionar. Entonces, sí tiene esto de que, bueno, tal vez ya no lo escriba, pero a los pocos días empieza a escribir porque ¿qué pasa? Él sabe que se va a jubilar, sabe que tal vez ya no va a tener aventuras importantes en su vida, pero llegan 3 chicos a su oficina a trabajar con él. Un chico de 18, otro chico de 22 y una chica de 24 llamada Laura. Entonces, el 12 de marzo, el 22 de febrero es cuando les dije que estaba pensando seguir escribiendo, ya no. Pero el 12 de marzo, él nos habla acerca de esto que le está pasando en la oficina. Es bueno tener una empleada que sea inteligente. Hoy, para probar a Avellaneda, le expliqué de un tirón todo lo referente a Contralor. Mientras yo hablaba, ella fue haciendo anotaciones. Cuando concluí, dijo, mire señor, creo que entendí bastante, pero tengo dudas sobre algunos puntos. ¿Dudas sobre algunos puntos? Méndez, que se ocupaba de eso antes que ella, necesitó nada menos de 4 años para disiparlas. Después la puse a trabajar en la mesa que está a mi derecha. De vez en cuando le echaba un vistazo. Tiene lindas piernas. Todavía no trabaja automáticamente, así que se fatiga. Además es inquieta, nerviosa. Creo que mi jerarquía, pobre inexperta, la cohíbe un poco. Cuando dice, señor Santomé, siempre pestañea. No es una preciosura. Bueno, sonríe pasablemente. Algo es algo. Tiene a su empleada, él no sabe qué está sintiendo, simplemente está hablándonos acerca de esta chica que sabe que la pone un poco nerviosa porque él es el jefe y él se aprovecha un poco de esto, ¿no? Bueno, no se aprovecha, sino como que le da gracia, le da risa que ella se ponga nerviosa. Y él está narrando, pero no se está dando cuenta que está narrando acontecimientos importantes para su futuro. Eso es algo bien interesante de los diarios.
De repente uno escribe la llegada de ciertas personas a nuestras vidas en el diario, pero uno no sabe qué va a pasar después, y cuando uno ya está en el futuro y dice, curioso encontrarte con los sentimientos frescos hacia alguien. Entonces aquí él dice, bueno, no es una preciosura, se tarda un poco para el trabajo, y bueno, no trabaja tan automáticamente como yo, que ya llevo mis años. Él realmente no se está dando cuenta que está escribiendo un poco sobre de ella, centrándose en ella. Él dice, no, yo escribo en mi trabajo. Pero de repente él empieza a tener ciertas dudas, ¿no? Como, bueno, ¿qué siento por esta empleada? ¿Por qué me da curiosidad cuando ella sonríe por esto? Hoy se veía bien. ¿Qué pasa conmigo? Él va notando que va sintiendo. Les menciono que es viudo, él quedó viudo cuando nació el último de sus hijos, su esposa murió. Entonces él ha estado solo y nunca ha querido relacionarse con alguien, tener una relación sentimental con alguien más. Él a lo único que llega es como, pues bueno, de repente tener relaciones casuales con mujeres. Y también nos narra un encuentro casual en el transporte público con una chica. Y son cosas igual, como les digo, cosas que le pasan a uno, que tal vez uno puede decir, no tienen importancia, pero lo voy a escribir. Pero encontramos, tomando como ejemplo la novela, yo siento diamantes en bruto, como lo menciona Virginia Woolf. Él habla que iba en el colectivo y se sentó una chica y de repente sus brazos cruzaban, ¿no? Se chocaban, empezaban a tener cierto contacto. Y de repente como que empezó a haber cierto coqueteo, ella se bajó primero y luego él se baja después de ella. Y ella le dice, si me va a hablar, pues hágalo ahora, ¿no? Como que se dio cuenta que no se decidía y le dijo, pues si lo va a hacer, no. Entonces ya resulta que sí pasó y tuvieron su encuentro, ¿no? Y él dice, esa chica como que lo hacía, se veía que no era la primera vez que tal vez era la primera vez que hacía esto, pero lo hacía como si ya supiera qué va a hacer, como buscando algún tipo de venganza, ¿no? Él la vio rara. Tiempo después se la encontró ella con un chico, ¿no? Por lo tanto asumimos que sí, esa ansia que él sentía de ella era como que ella estaba buscando una venganza, ¿no? Tal vez vengarse de su novio. Y él la ve pasar, y a mí estas dos líneas me parecieron muy... Yo la primera vez que leí La Tregua, me acuerdo que esto lo anoté, tal vez en mi diario, porque me pareció una línea muy, muy bonita, ¿no? Tal vez, no sé. Dice, la ve a ella, tienen su encuentro casual, días después la ve a ella pasando con un chico, él sabe que, como dice, es la que me encontré, y dice, ¿qué tiene que ver esta tipa con la que la otra tarde se desnudó en tiempo récord? ¿No? Él sabe, es la misma persona, ¿no? Pero también está viendo como un carácter como también fragmentario de una sola persona, ¿no? Esa chica a la que se encontró tenía una relación con su novio, y es como la verdad entre ellos dos, pero también de repente conoció a Martín Santomé y ya como que él puede saber que una persona se va a comportar diferente, ¿no? En ciertos aspectos, ¿no? Por eso me pareció bonita esta frase, la voy a repetir. ¿Qué tiene que ver esta tipa con la que la otra tarde se desnudó en tiempo récord? Pero también yo siento que para él mismo, ¿no? Él sabe que tiene su trabajo en la oficina, su vida con sus hijos. Yo creo que esa chica que lo vio también ha de decir, ay, ¿qué pasa con él, no? Si se lo encontrara en un ambiente cotidiano de trabajo, ¿no? ¿Cómo podemos ser nosotras diferentes personas en ciertas partes, ¿no? En la oficina, con la familia, y en el diario escribimos todas las personas que somos, ¿no? Ahí se encuentran todas estos diferentes aspectos de uno mismo en el diario. También un rasgo importante que yo he notado en ciertos diarios de ciertos escritores, que se suelen escribir los sueños. También los sueños son importantes, o también hay diarios de sueños, ¿no? Hay gente que también escribe qué es lo que sueña. Como ejercicio de uno mismo es bastante interesante, uno se puede encontrar cosas bastante raras, o descubrir cosas, o recordar cosas también de cierto pasado. Entonces él, el sábado 6 de abril, nos habla de un sueño. Lo voy a leer. Sueño descabellado. Yo venía de atravesar en pijama el Parque de los Aliados. De pronto, en la vereda de una casa lujosa, de 2 plantas, vi que estaba Avellaneda. Me acerqué sin vacilar. Ella tenía puesto un vestidito liso, sin adornos ni cinturón, directamente sobre la carne. Estaba sentada en un banquito de cocina, junto a un eucalipto, y pelaba papas. De pronto tuve conciencia de que ya era de noche y me acerqué y le dije, qué rico olor a campo.
Al parecer mi argumento fue decisivo, porque inmediatamente me dediqué a poseerla sin que mediase sentencia alguna de su parte. Entonces nos dice que ya empezó a tener un sueño con esta chica Laura Avellaneda. Y eso le transformó su estado de ánimo del día, ¿no? Nos cuenta su sueño y también qué pasó ese día. Dice, esta mañana cuando apareció Avellaneda con un vestidito liso, sin adornos ni cinturón, no pude aguantar y le dije, qué rico olor a campo. Me miró con auténtico pánico, exactamente como se mira a un loco o a un borracho. Para peor de males, traté de explicarle que estaba hablando solo, no la convencí. Y al mediodía, cuando fue, todavía me vigilaba con cierta prevención. Una prueba más de que es posible ser más convincente en sueños que en la realidad. Entonces él se atrevió, ¿no?, a decirle esto. Y de repente uno piensa que pasara todo esto y no hubiera este testimonio del diario que justificara que él le dijo qué rico olor a campo. La gente podría decir que está loco, ¿por qué le dijo eso?, ¿no? Pero sí hay justificación a tal. Entonces ya va teniendo estos sueños y él se da cuenta, de repente ya se da cuenta qué es lo que está sintiendo por ella, pero él dice no, o sea, como que tiene esta crisis de que él piensa en sus hijos, ¿no? Después de todo, Avellaneda nada más era un año más grande que su hija creo que tenía 23. Y esta chica de la oficina 24. Entonces él no lo toma tan en serio, él como que, bueno, no, o sea, para empezar yo no sé ni siquiera qué quiero de ella, yo solo sé que me estoy sintiendo atraído, pero él empieza a recordar en su diario acerca de que después de la muerte de su esposa ya no tuvo relaciones significativas, sino simplemente nada más estos encuentros. Y sabe que tiene que hacer algo con Laura Avellaneda, pero no sabe qué, no sabe si actuar, y este tipo de cosas las escribe en su diario. Entonces, cuando él está intentando adivinar, saber qué pasa con Avellaneda, cuando piensa en su edad, en qué pasa con esto del amor para él, ¿no?, que ya está tan desacostumbrado a esto, tiene tantas dudas, escribe en su diario. Jueves 2 de mayo. No quise hablar con Avellaneda. Primero, porque no quiero asustarla. Segundo, porque no sé realmente qué decirle. Antes tengo que saber con precisión qué me está sucediendo. No puede ser que a mis años aparezca de pronto esta muchacha, que ni siquiera es definidamente linda, y se convierta en el centro de mi atención. Me siento nervioso como un adolescente. Eso es cierto. Pero cuando miro mi piel que empieza a aflojarse, cuando veo estas arrugas de mis ojos, estas varices de mis tobillos, cuando siento por las mañanas mi tos bejacona, absolutamente necesaria para que mis bronquios empiecen su jornada, entonces ya no me siento adolescente, sino ridículo. Todo el mecanismo de mis sentimientos quedó detenido hace 20 años, cuando murió Isabel. Primero fue dolor, después indiferencia, más tarde libertad, últimamente tedio. Largo desierto, invariable tedio. Oh, durante todas estas etapas el sexo siguió activo, pero la técnica fue de picoteo. Hoy un programa en el ómnibus, mañana la contadora que estuvo de inspección, pasado la cajera de Edgardo Lamas, S.A., nunca 2 veces con la misma. Una especie de inconsciente resistencia a comprometerme, a encasillar el futuro de una relación normal, de base permanente. ¿Por qué todo eso? ¿Qué estaba defendiendo? ¿La imagen de Isabel? No lo creo. No me he sentido víctima de ese trágico compromiso que, por otra parte, nunca suscribí. ¿Mi libertad? Puede ser. Mi libertad es otro nombre de mi inercia. Acostarse hoy con una, mañana con otra, bueno, es un decir, alcanza con una vez por semana. Lo que pide la naturaleza y nada más. Igual que comer, igual que bañarse, igual que ir de cuerpo. Con Isabel era diferente, porque había una especie de comunión, y cuando hacíamos el amor, parecía que de cada duro hueso mío se correspondía con un blando hueco de ella, que cada impulso mío se hallaba matemáticamente en su eco receptor, tal para cual, igual que cuando uno se acostumbra a bailar con la misma pareja. Al principio, a cada movimiento corresponde una réplica, después,
La réplica corresponde cada pensamiento. Uno solo es el que piensa, pero son los dos cuerpos los que hacen la figura. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo él está tratando de... está enredado dentro de sus sentimientos, porque él trata de saber qué quiero de ella, qué va a pasar conmigo, qué pasó con Isabel, ¿no? Es una forma de analizarse uno mismo para llegar a ciertas conclusiones, porque después de estas escrituras tenemos que él sí ya llegó a un acuerdo en el que, bueno, llegó a una conclusión en la que quiere llegar a un acuerdo, a una tregua con esta chica y con sus sentimientos. Y cuando se da cuenta de qué es lo que realmente quiere, entonces empieza como este plan de tratar de encontrarse casualmente a Laura, ¿no? Como que de repente escucha que los domingos ella va a la feria y él va a tratar de encontrársela, o sabe que ella pasa por ciertas calles y él va, ¿no? Va a un café donde sabe que se la puede topar. Y de repente, después de tanto buscarlo, recordamos, ¿no? Ellos trabajan en la misma oficina, él es su jefe, pero no, saliendo de la oficina pues no hay relación, simplemente es su jefe. Entonces, en un rato libre, él está en un café y de repente la ve pasar y como que él le dice, ay, qué casualidad de este encuentro, no me lo esperaba, pero era obvio que él lo estaba buscando. Y él le dice casualmente como, ¿no quiere venir a tomarse un café? Y ella, no, me tengo que ir, me están esperando. Y él como, bueno, pues ya será para la otra. Y de repente pasa que ella llega, ¿no? Él sigue tratando de encontrársela y ella llega al café, ¿no? Y como otra vez, ay, qué casualidad. Y ella le dice, pues vengo por el café, ¿no? Que se quedó pendiente. Y para él es una sorpresa, así de cómo llegó, ¿no? Llegó y con esa intención de venir a tomar el café. Y fue el 15 de mayo cuando se la encontró, según su diario fue el 15 de mayo, 2 días después es cuando ella regresa por la revancha del café. Y él decide confesarle lo que siente por ella. Y te encontramos, ¿no? ¿Por qué es la tregua? ¿Cuál es esa tregua? Él le dice cuáles son sus sentimientos hacia ella, que él está enamorado de ella y quiere una respuesta. Y la chica le dijo, usted quiere saber mi respuesta, agregó. Y mi respuesta es otra pregunta. Pregunte, dije. ¿Qué quiere decir eso de que usted está enamorado de mí? Nunca se me había ocurrido que esta pregunta existiera, pero estaba a mi alcance. Por favor, Avellaneda, no me haga parecer más ridículo aún. ¿Quiere que le especifique como un adolescente, en qué consiste estar enamorado? No, de ningún modo. ¿Y entonces? En realidad yo me estaba haciendo el artista. En el fondo bien que sabía qué era lo que ella estaba tratando de decirme. Bueno, dijo, usted no quiere parecer ridículo, pero en cambio no tiene inconveniente en que yo lo parezca. Usted sabe lo que quiero decirle. Estar enamorado puede significar, sobre todo en la jerga masculina, muchas cosas diferentes. Tiene razón. Entonces póngale la mejor de esas muchas cosas. A eso me referí ayer cuando se lo dije. No era un diálogo de amor. ¡Qué esperanza! El ritmo oral parecía corresponder a una conversación entre comerciantes, o entre profesores, o entre políticos, o entre cualesquiera poseedores de contención y equilibrio. Fíjese, seguí algo más animado. Está lo que se llama la realidad y lo que se llaman las apariencias. Ajá. Yo le quiero a usted en eso que se llama la realidad. Pero los problemas aparecen cuando pienso en eso que se llaman las apariencias. ¿Qué problemas? ¿Qué problemas?, preguntó. Esta vez creo verdaderamente tampoco quiere lidiar con él mismo. Y a partir de ahí salían, se conocían, tenían sus cosas, pero él sabía que no podía exponerse, ¿no?, a estar en la calle, a que los vieran y cosas así. Y tiempo después la sorprende a ella con un departamento donde ellos ya pueden vivir su amor. Y él tiene esta ilusión de saber que ella se va a jubilar y va a poder estar tranquilo. Pero a la vez él sigue narrando a la par como todas estas cosas que le pasan. De repente se encuentra con ciertos amigos de la infancia, uno que le cuenta sus historias de amor, el adoquín, como le decían cuando era niño. Se encontró a nuestro personaje, nuestro protagonista, y de repente retomaron una vieja amistad y ese chico lo busca para contarle los problemas que tiene porque de repente está enamorado de la cuñada y no sabe qué hacer. Resulta que todos viven en la misma casa y
y su amigo le cuenta esto. Entonces el diario se enriquece además de las historias de sus amigos. Además de estar contando su propia historia, está contando las historias sentimentales de sus amigos y las reflexiones que saca de eso, o las reflexiones que tiene acerca de otro amigo que se encuentra, ¿no? Y ese amigo es muy político, siempre tiene ciertas ideas, y Martín Santomé sabe que él no es nada político, ¿no? Que él está vacío al expresar ciertas emociones, y como que el desencanto de encontrar a su amigo tal vez un poco traicionado a sí mismo con sus ideales. Entonces, sí podemos ver que el diario de un yo, como les dije anteriormente, ¿no? Mi personaje principal es el yo, el que escribe, y los demás a veces son personajes secundarios, que a veces se mencionan, que no son tan importantes, pero de repente hay personajes que sí toman parte importante en los diarios, gente que es importante para nosotros. Por ejemplo, aquí Martín Santomé con Laura Avellaneda, ¿no? Es un personaje importante dentro de la narración de su vida, tanto sus hijos. Y dentro del diario podemos ver expresadas ciertas cosas que él piensa acerca de la gente. De repente tiene un compañero de trabajo que le cuenta sus intimidades, les digo, otra persona que cuenta cosas que van enriqueciendo el diario, ¿no? Que él dice que tiene una hermanita que como que quiere provocarlo porque saben que él es gay, ¿no? Y de repente Martín Santomé dice como, ah, lo que me faltaba, un gay en la oficina, ¿no? Lo dice de cierta forma despectiva. Marica. Lo dice de cierta forma despectiva, dice marica. Y como que también responde a cierto tiempo, ¿no? Les dije que el año fue 1959, ¿no? Como que había ciertas ideas respecto a ciertas cosas. Esto de las apariencias, yo creo que ahorita sí pesa, ¿no? De repente encontrar parejas con diferencia de edad, como que sí dices, ah, qué curioso, pero realmente no es un escándalo total, ¿no? Cada vez es más cotidiano, pero me imagino que en esos tiempos sí era como, Dios, ¿qué está pasando? Entonces, él habla acerca de cómo se siente a ese respecto, pero tiempo después él va narrando como las cosas que van pasando con sus hijos, y sabe que de repente no puede llevarse con ellos, él lo intenta, pero ellos ya están tan metidos en sus temas y quiere acercarse, pero no puede, y tiempo después ve que su hijo Esteban está peleando con Jaime, no sabe por qué, se pone a regañarlos. Luego descubre por la otra hermana, Blanca, que pelean porque molestan a Jaime de que es gay. Entonces, para él también dentro del diario narra sus emociones al respecto de enterarse a que su hijo es gay. Entonces, en algún momento del diario vemos su pensar acerca de la homosexualidad cuando él no sabe acerca de su hijo. Y luego cuando ya se entera y qué es lo que pasa con su hijo, también él tiene esas reflexiones de, que les digo, siguen respondiendo a una época, porque sus reflexiones son como, chin, fue mi culpa, que hice mal, si las cosas no hubieran pasado así, si hubiera hablado un poco más con él, como que él está pensando en que tal vez fue su culpa, pero sigue teniendo reflexiones acerca del tema. Por lo tanto, también podemos encontrar que en un diario puede ser bastante extenso, y durante todo el tiempo que lleves un diario puedes estar desarrollando ideas sobre ciertos temas, ¿no? Que siempre te van a cambiar la perspectiva, ¿no? Como aquí, que yo creo que él va a pasar por un proceso de construirse como persona respecto a eso, no saber qué hacer con su hijo. En el principio del diario vimos que él está contando los meses, los días para su jubilación, y luego de repente sí es tema, pero ya no tanto. En la oficina en la que él trabajó le ofrecían un puesto más alto, donde le iban a pagar más, pero él dice, no, sí, yo, de repente él no quería ese momento de ocio, pero de repente está como añorando ese ocio para poder estar con Laura, poder estar bien, no poder vivir porque ya tiene un motivo para vivir. Y él dice, no, él sigue como pensando en su jubilación y lo que va a pasar. Y de repente siente como, bueno, amor por Laura Avellaneda, ¿no? Sabía que estaba enamorado, que podía pasar o no algo, que estaban viendo qué iba a pasar, pero él de repente dice, no, pues ¿qué estoy haciendo? Habla con su amigo, el que les digo que como que lo decepcionó fue Aníbal, y habla con él y le expone esto, que él dice, no, pues mira, cuando en 10 años yo voy a ser viejo, y pues ella, ¿qué van a decir? Que ande con un viejo, no sé qué, y su amigo le dice, pero ¿no tienes en realidad miedo de que ella te engañe? ¿No crees que ese es tu miedo? Y él como, ay, va, y lo escribe en su diario como, ¿qué ideas se le ocurren? ¿Cómo yo voy a tener miedo de eso? Pero sí, ¿no? Y se dio cuenta, y de repente pensó y dijo, no, pero pues ¿qué me pasa? Yo sé que pues los dos estamos sintiendo algo. Entonces recuerdan que lo que les leí aquí, que
anteriormente, que él menciona como algo normal sería que yo le ofreciera a Laura un noviazgo, y si es muy serio, demasiado serio, que nos casemos. Pero él dice, no, eso no va a pasar. Tiempo después, en ese mismo diario, encontramos que él dice, sí, ya sé qué es lo que tengo que hacer, me tengo que casar con ella, ¿no? Él se decide. Y bueno, la relación que tenía con Laura era un poco secreta, pero después uno de sus hijos le dice, oye, ¿qué pasó? Yo te vi, ¿no? Entonces tiene que salir a la luz. Y le dicen, bueno, está bien, te comprendemos, entienden, ¿no? Que él es viudo, que ha estado mucho tiempo solo, y su hija Blanca es como la que más se emociona con la idea, que se vuelve amiga de Laura. No sé, yo creo que ha de haber sido bastante raro, pero bueno, ¿no? Porque terminaron siendo amigas, se quisieron, se llevaron. Entonces cuando él decide que se va a casar, a la primera persona que se lo dice es a Blanca. Pero ¿qué está pasando? Resulta que él ya sabe la importancia del tiempo, ¿no? Si bien el diario, una de sus características primordiales es el tiempo, porque uno está escribiendo diario. Uno no está, les digo, como un poco encerrado dentro de esta barrera del tiempo. Eso por una parte en el diario, pero en la vida en general, si nos podemos a pensar, realmente uno no puede a veces perder el tiempo en ciertas cosas, ¿no? Porque después de todo este proceso él decide, bueno, me voy a casar. Pero él cuenta que el 16 de septiembre salió con Laura y pasó algo. Les voy a leer. Dice, lunes 16 de septiembre. Salimos de la oficina casi juntos, pero ella no quiso ir al apartamento. Está resfriada. Así que fuimos a la farmacia y le compré un jarabe expectorante. Después tomamos un taxi y la dejé a 2 cuadras de su casa. No quiere correr el riesgo de que el padre se entere. Caminó unos pocos pasos, se dio la vuelta y me hizo un alegre saludo con la mano. En el fondo, nada de eso es demasiado importante, pero en el gesto había familiaridad, había sencillez, y en ese instante me sentí cómodo. Estuve seguro de que ella y yo existe una comunicación, desválida quizá, pero tranquilamente cierta. Entonces, él siente esa conexión, acaba de tener esa cita con ella y ella está resfriada. Él siempre pensaba en esto de su vejez, ¿no? Que él no quiere que ella lidie con él viejo, tal vez enfermo, y se preocupa por ella. Y de repente ella se resfría, la acompaña a comprar su expectorante, y el martes 17 de septiembre solo escribe que Avellaneda no llegó a la oficina. El 20 de septiembre tampoco hoy vino Avellaneda. Esta tarde estuve en el apartamento y en 5 minutos se me aclaró todo. En 5 minutos desaparecieron todos los escrúpulos. Voy a casarme. Más que todos los argumentos que yo mismo me había venido haciendo, más que todas las conversaciones con ella, más que todo eso, lo que vale es esta ausencia. Qué acostumbrado estoy a ella, a su presencia. Entonces esto es crucial, porque él está, como les dije, les acabo de decir, él está titubeando entre casarse o no, y luego le llegó aquí, ¿no? La iluminación, porque ella no ha ido a trabajar y siente su ausencia terriblemente, y entonces se da cuenta que ya no puede estar sin ella. Se lo cuenta a su hija, pero Laura sigue sin regresar a la oficina. Lo que les digo, ¿no? Tomar una decisión a tiempo. Pasa el lunes, fue la última vez que la vio enferma. El domingo 22 de septiembre él dice, ¿no podría enviarme un telegrama? Él está esperando a que ella se comunique, dé señales de vida. El 23 de septiembre solo escribe, Dios mío, Dios mío, Dios venía dando como fechas cercanas, ¿no? Entonces de ahí de septiembre se borra hasta enero. Tenemos cómo es que uno puede, a veces uno puede escribir muchas cosas, ¿no? Como catarsis, les dije, ¿no? De repente, no sé, me engañaron, me fue mal, estoy triste, como catarsis. Pero a veces también tiene unos ciertos bloqueos que le pasan a uno cosas y no puede escribir. Él lo único que atina a decir es el 23 de septiembre, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y de ahí corta la narración hasta el 17 de enero, donde, no sé si les voy a arruinar un poco, pero pues él de repente le avisan en la oficina que Laura murió. Y él como, ¿qué pasa? ¿Cómo? Y
tiene una crisis tremenda en la oficina, pero en la oficina no saben qué pasa entre ellos dos, ¿no? Entonces la gente lo ve como, ay, se afectó mucho, ¿no? O sea, sí, una muerte, sí te afectas, pero ¿por qué tanto, no? La gente lo vio como mal. Y cómo es la vida, ¿no? Que él pensaba que él iba a morir antes, que tal vez si se casaban, ella iba a cuidar a un enfermo, que tal vez, que sabía que si él iba a morir antes y ella iba a quedar sola mucho tiempo, ¿no? No iba a poder estar con ella gran tiempo de su vida. Y realmente la que se murió fue ella, ¿no? Muy joven, las sorpresas de la vida. Y por eso me parece, bueno, la estructura del libro me pareció como muy acertada, porque no te esperas que las cosas pasen, ¿no? Hacer cosas que pasan de un día a otro, no te está anticipando nada, ¿no? Es la emoción del día, lo que pasa en el día. Pero aquí te vas encontrando con esas sorpresas, ¿no? De que él está pensando en su jubilación, no siente que tenga motivos, luego llega ese motivo, no sabe qué hacer, llega esa confusión a su vida, decide muy tarde como eso de voy a casarme, y cómo la vida lo va sorprendiendo, ¿no? También lo sorprende con su hijo, ¿no? Cuando él se entera de su homosexualidad, cómo él va tomando estas cosas y se aferra al diario, ¿no? Como Kafka que dice, no, pues es que hay que escribir, ¿no? Necesito el diario, necesito aferrarme a él. También, bueno, hace rato se me olvidó mencionar a Wendy Guerra, que también escribía diarios. Y recuerdo que Gabriel García Márquez fue como el que la descubrió, ¿no? Porque ella como que escribía y no escribía, ella estaba como al cine, y García Márquez le dijo, oye, pero ve estos diarios, ve lo que estás escribiendo, ¿por qué no los sacas? Porque hay cosas que siento que sí deben ser contadas. Bueno, es muy interesante cómo las cosas pueden pasar, ¿no? Y aquí dentro de esta ficción, cómo es que las cosas pasaron, ¿no? Cómo es que te quedan, pues, ciertas lecciones de vida, ¿no? Este titubeo de Martín cuando pudo haber hecho las cosas antes, ¿no? Pudo haber disfrutado porque después de todo, pues ella se murió, ¿no? Y como que el saber que dentro de este juego del diario y del tiempo uno también tiene que pensar en su tiempo y no dejar que se escurra, ¿no? Que se vaya. Y de repente él quiere saber qué pasó, ¿no? Porque simplemente le dijeron como que ella se resfrió y falleció. sí. Se murió. Aquí está. No quiso ir a su casa, ¿no? Cuando estaba todo esto del velorio, él no quiso aparecerse, no quiso dar la cara. Dice, no quise ir, no quise verla muerta, porque era una indecorosa desventaja. Que yo la viera y ella no, que yo la tocara y ella no, que yo viviera y ella no. Ella es otra cosa, es el último día, allí puedo tratarla de igual a igual. Es ella bajándose del taxi, con el remedio que yo le había comprado. Es ella caminando unos pasos y dándose vuelta para dedicarme un gesto, el último, el último, el último gesto. Lloro y me aferro a él. Aquel día escribí que en ese instante tuve la seguridad de que entre ella y yo existía una comunicación, pero la seguridad existía mientras ella existía. Ahora mis labios se mueven para decir, murió, Avellaneda murió. La seguridad está extenuada. La seguridad es una cosa impúdica, indecorosa, que nada tiene que hacer aquí. Volví a la oficina, claro, a que los comentarios me atravesaran, me pudrieran, me hartaran. Me dijo la prima que era una gripe vulgar y silvestre, y de repente, páfale, le falló el corazón. Me integré otra vez en el trabajo, resolví asuntos, evacué consultas, redacté informes. Soy verdaderamente un funcionario ejemplar. A veces se me acercan Muñoz o Robledo o el mismo Santini y tratan de iniciar una charla evocativa con prolegómenos de este tipo. Pensar que este trabajo lo hacía Avellaneda. Entonces, como que le recuerden que ellos no sepan, y aquí vemos, él a ellos ya de repente tuvo esa crisis en el trabajo, pero de repente ya no quiso hablar de ella, y ya la gente se le hacía raro, ¿no? ¿Cómo te pusiste muy mal y ahora eres tan duro que no la quieres? ¿Por qué ya no piensas en ella? Esa era la cara que él daba, pero a su diario sí le expresaba todo lo que sentía. Y hay un solo tema de que se podría escribir, pero no quiere. Se muere Laura y sí, realmente se acabó pues su motivo, ¿no? Regresó a esto de, no, ya no lo voy a escribir, se acabó.
Pero no sé, yo me pongo a pensar, puede que después este personaje como Kafka, que tenía eso de no puedo escribir si quiero escribir, ¿no? Este estire y afloje, que de repente ahí pueda querer retomar. Entonces, tenemos aquí si bien antes les mencioné respecto a un diario, los diarios de los escritores, ¿no? Porque como tal, si tú eres escritor y escribes un diario, pues puede ser algo como fácil y sencillo, ¿no? Algo que se da, algo natural, ¿no? Como ya vimos, como para que tú ejercites tu escritura, o simplemente por escribirlo, o porque quieres que te lo publiquen. Pero aquí en esta novela como que tratan de narrarnos la vida de una persona común y corriente, sin aspiraciones literarias. Un oficinista común y corriente que te cuenta qué es lo que le pasa. De hecho, pues sí, como les dije, todos los trabajos que llevó Benedetti, casualmente pues también trabajó en un trabajo parecido a Martín Santomé, y de las oficinas, ¿no? De lo que él vivió a Benedetti, pues sacó muchísimos temas, ¿no? ¿Qué historias él no habrá conocido parecidas a estas, ¿no? Que nos haya querido contar. Entonces, nos narra la historia de alguien común y corriente, y ahí es cuando yo puedo ver este contraste, que no siempre uno escribe para ser leído para los demás, ¿no? Tal vez es para uno mismo, donde el diario te ayuda a conocerte y a ver quién fuiste en tus diferentes etapas de la vida. Y pues es un ejercicio también para la literatura. Por ejemplo, si uno también común y corriente escribe un diario y ve una novela escrita en diario, de repente en un diario es como, me pasó esto y me dijo tal, y como estructura narrativa que tú te pongas a escribir es de repente guión o comillas o qué hago, cómo le hago, ¿no? Cómo narrar. Pues también uno al leer esto puede como al leer diarios, si uno escribe diario, pues puede ejercitar su propia escritura, ¿no? Saber cómo contar las cosas. Y bueno, ahorita que recordé a Wendy Guerra, les digo que Gabriel García Márquez les dijo como, mira, aquí está, ¿por qué no escribes esto? Y el primer libro de Wendy Guerra fue Todos se van, donde es un diario, a partir de sus diarios, ella hace una novela de una niña como un poco parecida a su vida, ¿no? Pues basándose ahí, de una niña cubana que tiene que vivir todo esto que es el... Ah, bueno, ahorita que recuerdo lo de Cuba, el Che Guevara también tenía un diario, ¿no? O sea, ¿cuántos personajes, no? No hay así. En esta novela de Todos se van, ella escribe, es desde niña hasta adolescente, adulta casi, ella va escribiendo todo lo que le pasa, y de repente alguien le revisa sus diarios y le dice, a ver, esto puede ser importante para la literatura. Y en la misma novela le revisan el diario y le dicen, bueno, o sea, sí está bien todo lo que escribiste, pero niña, ¿dónde has estado viviendo? ¿Sabías que todo esto pasó a tu alrededor, que ha habido guerras, que lo que ha pasado en tu país? El diario también es ese testimonio, ¿no? De repente uno se puede centrar en sí mismo, ¿no? Pero en esa novela hacen esa crítica de, bueno, escribes sobre ti mismo, pero te das cuenta todo lo que está pasando a tu alrededor, el testimonio que tú estás dejando de tu tiempo, ¿no? Y a veces, aunque uno no se lo proponga, pues sí lo escribe, ¿no? Si tiene un diario va a escribir acerca de la crisis que está viviendo, ¿no? De la delincuencia, o cosas que están pasando, ¿no? O, por ejemplo, que ganó Donald Trump hace algunos meses, también fue algo crucial, ¿no? Cosas así que pueden ir llegando a tu vida, que son como un testimonio de un tiempo. Y bueno, creo que es todo, pero también quería como, pues, como que se abriera discusiones de respecto, ¿no? Que ustedes, ¿qué piensan sobre esto de tener diarios? No sé, me gustaría saber si ustedes llevan diario, o si lo han llevado, o si no lo hacen. Yo, para mí, como que sí lo he llevado, para mí es de repente pensar, bueno, ¿y cómo viven los demás? ¿Cómo se acuerdan, no? Yo de repente realmente a veces no leo mis propios diarios, porque sé cosas que digo, ay, no, así. Pero sé que, sé que regresaré a ellos o traen recuerdos, como aquí Martín Santomé, ¿no? Que narra de ese día que salió con ella y se despidió del taxi. Sin saberlo, escribió como tal la última vez que la vio, ¿no? El recuerdo vivo, él no sabía, pero escribió todo esto y él va a regresar, ¿no? Lo va a revisar. Existen las fotos, ¿no? Pero ¿cómo lidian con sus recuerdos? ¿Cómo le hacen? No sé, para mí es importante como dejar esto. Pero también pienso en esta cita que les dije, bueno, no, este texto que por si les interesa es la autobiografía como género literario de René Avilés Favila, donde nos menciona esto, ¿no? Que quien escribe se puede decir, ah, soy un héroe, soy ejemplar, ¿no? A mí sí me parece importante decir las cosas como son y no tratar de quedar como un héroe, porque son cosas humanas, ¿no? Porque
porque si todos fuéramos héroes y escribiéramos sobre nosotros, pues todos seríamos ejemplares. Pero es importante ver en los diarios que la gente se equivoca, ¿no? Pues por ejemplo Anaïs Nin, ¿no? Con este tema de, en cuanto al aborto y lo controversial que es, ¿no? Y cuántas mujeres han tenido como ella que pasar por cierta clandestinidad, como, también como un ejercicio de curación, de no estoy sola, ¿no? De también le ha pasado a más personas, o como aquí, ¿no? De algunas relaciones de diferencia de edad, es como ver que no estás solo, es importante conocer otras experiencias, tal cual, saber que no todos somos perfectos y que podemos cometer errores, pero que no estamos solos dentro de eso, ¿no? Pues el diario nos puede ayudar a encontrar a otra gente como nosotros.